En las montañas congeladas del hemisferio norte, donde la temperatura fácilmente se desploma hasta 40 grados bajo cero y la nieve cubre el horizonte por meses, la regla de oro para la supervivencia es ahorrar energía y evitar confrontaciones innecesarias. Menos para el glotón. A primera vista, puede parecer un animal curioso, pequeño, rechoncho, con un pelaje denso que recuerda a un oso en miniatura. Sin embargo, la zoología reconoce a este carnívoro como uno de los mamíferos más resistentes y determinados del planeta. Mientras la mayoría de las especies calcula los riesgos antes de actuar, el glotón opera con una persistencia casi inflexible. Si hay alimento disponible, hará lo que sea necesario para obtenerlo. La biología suele imponer límites rigurosos a los depredadores de pequeño tamaño, pero el glotón esquiva estas barreras con una anatomía altamente especializada para ambientes de frío extremo. El organismo de este animal opera a un ritmo acelerado. Posee una tasa metabólica basal extraordinariamente alta, necesaria para mantener su temperatura corporal estable alrededor de los 38 grados Celsius, incluso cuando está expuesto a tormentas heladas. Esta demanda energética constante explica su nombre científico gulo-gulo, derivado de la palabra para glotón, ya que necesita una cantidad masiva de calorías solo para mantener su cuerpo funcionando durante el invierno. Para suplir esta necesidad en un ecosistema escaso, la evolución lo dotó de un olfato extremadamente agudo. El glotón no depende de la visión para encontrar alimento. Es capaz de detectar el olor de carroña o de pequeños animales en hibernación enterrados bajo hasta 6 metros de nieve y hielo denso. Al localizar la señal, utiliza sus garras afiladas para excavar la capa congelada con una rapidez impresionante hasta alcanzar la fuente de comida. Mientras los herbívoros y otros depredadores tienen dificultades para desplazarse en la nieve blanda, las patas del glotón funcionan como raquetas naturales, distribuyendo el peso de su cuerpo y permitiéndole caminar con facilidad sobre la superficie. Sin embargo, su diferencial anatómico más marcado está en la dentadura. El invierno boreal transforma los restos mortales de los animales en bloques rígidos. Para solucionar esto, el glotón posee un diente molar superior girado 90 grados hacia el interior de la boca. Esta disposición crea una palanca biológica eficiente. Logra cortar tendones petrificados por el frío y triturar huesos grandes para consumir el tuétano, aprovechando recursos que otros carnívoros abandonan por incapacidad física. Con esta necesidad nutricional y armas anatómicas tan eficientes, el glotón rara vez retrocede ante la competencia. Cuando una manada de lobos caza una presa, es común que el glotón se aproxime sin vacilar. Eriza el pelaje del lomo para parecer más grande. Emite vocalizaciones graves y avanza hacia el grupo. Aunque una manada pueda superarlo en número, el riesgo de sufrir heridas graves en la disputa frecuentemente hace que los lobos prefieran abandonar parte de la caza antes que enfrentar la agresividad defensiva del animal. El mismo patrón se repite con los osos. Incluso al enfrentarse a un adversario considerablemente mayor, el glotón utiliza su agilidad, mordida potente y glándulas de olor marcado para alejar a sus competidores de las carcasas disputadas. En la dinámica de la tundra, gastar energía contra un animal tan resistente rara vez vale la pena. La reproducción de las hembras revela otra estrategia adaptativa impresionante. El apareamiento ocurre en verano, pero la gestación no comienza de inmediato. Por medio del proceso de implantación diferida, el óvulo fertilizado permanece en estado suspendido en el útero durante meses. El desarrollo del feto solo se inicia a finales del invierno si la hembra ha alcanzado reservas de grasa suficientes. Si el periodo es escaso y la nutrición está comprometida, el propio cuerpo reabsorbe el embrión, garantizando que la reproducción solo ocurra en condiciones viables. Si las condiciones son adecuadas, la hembra excava guaridas profundas en el hielo para proteger a las crías de los vientos y de los depredadores, recorriendo decenas de kilómetros diariamente en busca de alimento para su camada. El glotón demuestra cómo la combinación de adaptación anatómica,
eficiencia metabólica y determinación conductual puede garantizar el éxito de una especie en condiciones extremas. No necesita ser el mayor depredador de los bosques boreales para dominar su nicho. En uno de los ambientes más inhóspitos de la Tierra, el glotón demostró que la capacidad de resistir y avanzar supera cualquier limitación de tamaño.